Uno de los letrados se acercó a Jesucristo y le preguntó: ¿cuál es el primero de los mandatos? Jesucristo respondió: el primero es: escucha, Israel. El Señor Dios es el único. Amarás a Dios con el corazón, con el alma, con la mente, con todo tu ser. El segundo es amar a los demás como a ti mismo. No existe otro mandato mayor. Le dijo el escriba: muy bien, maestro, tiene la razón. El único que no hay otro fuera de él. Amar con el corazón, con la inteligencia, con la fuerza y a los demás vale más que cualquier sacrificio y cualquier holocausto. Jesucristo, viendo que había contestado con sensatez, el escriba le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Evangelio según San Marcos, capítulo 12, versos 28b al 34. La base de los mandamientos es el amor. Notas amables a la palabra de Dios, viernes 28 de marzo, año 2025. Nuestro santo para hoy está ubicado en el siglo XIII en Alemania. Beato Enrique Suso en español. Es un místico, un excelente predicador de la palabra de Dios, un buen director espiritual, un ejemplo de fortaleza. Es conocido por ser un eminente discípulo de Erhard Hosheim, que es el maestro Erhard, que es un dominico alemán, iniciador de la corriente denominada el misticismo o escuela mística renana, debido a que empezó allí en las orillas del río Rin o Renania en Alemania. Ese fue su maestro, excelente para este Beato Enrique Suso, que su nombre es Heinrich Sisse, presbítero, sacerdote de la orden de los predicadores, es decir, de los padres dominicos. Fue el autor de un brillante tratado de la sabiduría. Se llama El Pequeño Libro de la Eterna Sabiduría. Desarrolló una cantidad de reflexiones sobre temas místicos dedicados al nombre de Jesús. Nuestro santo nace en Suabia, Alemania, 1296, y a los 13 años lo admiten como religioso en el convento de los padres dominicos. Ya comienza sus estudios, es enviado a estudiar filosofía y teología en el Estudio en Generales Dominico, que se encuentra en Colonia. Allí conoció a Erhard, el maestro de él, para todo lo que aprendió y todo lo que le dio a la historia de la Iglesia Católica. Ahí tenemos a nuestro Beato Enrique Suso. La base de los mandatos se llama el amor. Dios sintetizó toda la cantidad de leyes, que son más de 600 leyes que tienen los judíos, y las sintetizó en una sola: amar. Alguien que se llama escriba, que es una persona muy docta en materias de la ley, entonces se acerca a Jesús y le pregunta cuál es el principal mandato. De acuerdo a esa cantidad de leyes que existen, ¿cuál sería así como el principal? Y Jesús contesta: se llama amar. Amarás a Dios y lo harás con todo, completo. Y si logra amar a Dios, amarás a las demás personas. Ahí está el punto.
Ese es el punto también de una religión, ese es el punto de una vida matrimonial, ese es el punto cuando una persona ama la vocación que Dios le regaló y la carrera que realizó en su vida, los estudios que emprendió. Cuando ama talentosamente de corazón, es un excelente profesional, es un buen sacerdote, es un gran consagrado, es un buen misionero, pero el punto está en que ama lo que es y lo que aprendió, porque de ahí depende el éxito y la grandeza de un ser humano. En la palabra amor, la medida del amor es amar sin medida, y eso lo enseñó un santo del siglo XVI, que se llama San Francisco de Sales, que fue obispo de Ginebra y doctor en la Iglesia Católica. Hizo volver a la comunión a cantidad de personas. Él se encargó la devoción y el amor a Dios. Él insistió mucho en eso, en la devoción y el amor a Dios. Y junto con Santa Juana de Chantal fundaron la Orden de la Visitación en Lyon, en Francia. Y nuestro santo, San Francisco de Sales, decía: la medida del amor es amar sin medida. Segunda máxima para hoy: amar requiere donación, servicio, entrega, abrirse al corazón de los demás. Tercera máxima de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, en el capítulo 13, Pablo dice: no debáis nada a nadie, sino el amarse unos con los otros, porque el que logra amar a los demás ya cumplió con la ley de Dios. El que logra amar a los demás, respetar a los demás, no meterse en la vida de los demás, no censurar a los demás, no señalar a los demás. El que logre hacer eso ya cumplió con la ley de Dios. Romanos capítulo 13. También San Pablo en su primera carta a los Corintios capítulo 9 habla del mandato del amor, y San Pablo dice que el amor está en el centro de la ley de Dios. El mandato: amarás a tu prójimo como a ti mismo, según está escrito en la Biblia, capítulo 19 del Levítico, dice San Pablo que está en el corazón de la ley de Cristo. Gálatas capítulo 6, sobrellevaos los unos las cargas con los otros y cumplan así la ley de Cristo. Santiago, el apóstol, también habla de amar. Y el apóstol dice que el mandato del amar a los demás es uno mismo con la ley real de Dios. Si en verdad cumples la ley conforme está en la Escritura, amarás a los demás y te amarás a ti mismo, habréis hecho el mayor bien de la vida. Santiago capítulo 2, verso 8. Ahí están las máximas tan importantes. La base de los mandatos se llama el amor. Para conocer bien a Dios es necesario entender el camino del amor. Basta con eso, no se necesitan más discursos, no se necesita hacer maromas para decir que es un excelente cristiano creyente, no. Ni vestidos no se necesitan, nada, atuendos absolutamente. Esta es de las grandes verdades que están en la Biblia. Para conocer muy bien a Dios es necesario entender el camino del amor. La Biblia enseña que Dios es amor y así está definido: Dios es amor. La manera como Dios se da a conocer está a través del amor, de la caridad, de la bondad y la misericordia con las demás personas. Entonces, todo lo que significa que amar es hacer siempre el bien. Nadie se equivoca en decirle a otra persona si la ama o no la ama. Es hacer siempre el bien. Si está haciendo eso, eso es lo correcto. Amar es hacer siempre el bien a los demás. Todo nos permite conocer el ser de Dios.
Él es el que toma la iniciativa. La Biblia dice, Él nos amó primero, Él tomó la iniciativa y mandó a su Hijo para salvar la humanidad, pero desde el amor. Primera carta de Juan, capítulo 4, desde el amor. Entonces no aparece absolutamente nada de eso que hemos escuchado en 21 siglos de la historia. Cantidad de gente condenándole la vida a los demás, cerrándole la puerta a los demás, diciéndole a los demás, usted no tiene derecho. Todas esas arbitrariedades tan feas las hemos escuchado en 21 siglos. Y cuando uno lee una Biblia dice, entendemos que Dios toma la iniciativa y vino a salvar el mundo fue por amor. Entonces el amor de Dios es incondicional. Eso también es importante de saberlo. El amor de Dios es incondicional. Siempre está para proteger a los demás, para dar sabiduría, para no caer en la tentación, para no caer en el mal. Salmo 36 de la Santa Biblia. Y la mayor expresión del amor de Dios es que envió a su Hijo y todo el que crea en Él llegará a la vida eterna. Todo el que crea en Él llegará a la vida eterna, se salvará. San Juan capítulo 3, Evangelio de Juan capítulo 3, verso 16. Los que somos católicos entendemos que los mandamientos son las reglas de oro. Y así están, son la regla de oro. Son el fundamento para llevar una vida feliz, tranquila, calmada, en libertad y producir mucho. La persona que se dedica toda la vida a respetar los 10 mandamientos. Jesucristo ofrece vida eterna para todos aquellos que respeten ese reino y el programa de vida que Él propone, que son los mandamientos, las bienaventuranzas. El Papa Francisco enseña que los mandamientos son los pedagogos que nos llevan hacia Dios. Esa definición es muy inteligente, muy sabia del Papa. Los mandamientos son los pedagogos que nos llevan hasta Dios. Se llama el Decálogo. Es una autopista para entrar en el mundo de Dios. Dejarse amar de Dios para poder amar y ofrecerle mucho de bueno a los demás. La base de los mandamientos se llama el amor. La medida del amor es amar sin medida. Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.